Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, sábado 21 de marzo, aquí en De Carreño a los Libros. Primero, agradecer a aquellos auditores, ¿verdad?, que me están acompañando los días sábados, a aquellos que comentan. Hoy leí, tenía los comentarios del programa pasado, eran poquitos, pero interesantes. Diversos comentarios, una auditora nueva también, y de a poquitito vamos aumentando los auditores. Qué bueno, porque en el fondo el programa pretende eso, que sea divulgar la literatura, como lo he dicho varias veces, en sus diversos aspectos. Autores, anécdotas, libros, en fin. Y claro, un programa que sea entretenido, que los estimule a buscar libros, que los estimule a leer y que comenten, por supuesto. Ojalá, a veces yo demoro en responder, pero ojalá aumentásemos los comentarios. Si no han leído, bueno, pueden preguntar, ¿verdad? Eh, y el programa pasado fue un programa interesante respecto de este Hook, ¿no? El amigo de todos, como yo lo llamé. Huckleberry Finn. Una novela interesante, un verdadero documento histórico de la época, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Pero para hoy tenemos un autor de estos lados de América Latina que siempre ofrece dificultades a los lectores. Mis estudiantes en la universidad, yo recuerdo, Borges. Y claro, también en los colegios se enseñaban algunos cuentos, algunas historias de Borges, Jorge Luis Borges, a quien tuve el placer de conocer personalmente, estar con él, eh, allá en Sao Paulo, en Brasil. Así que, bueno, y mi tesis, creo que les comenté, ¿no? Mi tesis de magíster en semiología es sobre la poesía de Jorge Luis Borges. Y los alumnos preguntan, y otras personas, a veces surge el tema en conversaciones con amigos, ¿cómo agarrar a Borges? ¿Cómo, cómo comenzar a leerlo? ¿Qué leer primero? Claro, muchos van de inmediato a los cuentos. Es un, es una entrada más difícil, yo diría, a pesar de que hay cuentos que son más comprensibles para el lector que no tiene una experiencia literaria mayúscula o una experiencia en Borges. Eh, Cuentos como El Sur o La Casa de Asterión o Las Ruinas Circulares son cuentos muy entretenidos. O El Informe de Brody. Todos estos cuentos se encuentran en Internet, amigos. Por eso yo no doy un libro determinado. Yo no sé si se alcanza a ver aquí. No, creo que no. Ah, sí. No. Las obras completas. En algún momento se las voy a mostrar. Están allá. Son 4 tomos. Ahí. Ah, sí. Aquí hay 3 tomos. Uno, dos, tres. Y el segundo tomo, el 2, yo lo estoy ocupando. Son 4 tomos, pero bueno, hay una cantidad impresionante. Todo ese Borges más. Acá tengo algo que yo les voy a leer de El Hacedor. En fin, eh,
Yo diría que para abordar a Borges es bueno comenzar por este libro, El Hacedor, un libro de 1960. Ya había publicado otro libro antes, ¿no? Cuaderno San Martín, Fervor de Buenos Aires y otros. El tamaño de mi esperanza. Pero es en El Hacedor donde se inicia el camino del Borges que todos conocemos y que en realidad lo hizo un escritor famoso y un escritor que ha servido de modelo, de base, de punto de partida para obras de otros reconocidísimos escritores. Entonces, claro, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? Tiene deudas con Borges y otros, no solamente él, filósofos. ¿Por qué El Hacedor? Porque El Hacedor es un libro, amigos, que reúne entre poesía, pero pequeños relatos que no sabríamos cómo, no sabríamos cómo clasificarlos, si son minicuentos, si son pequeñas aproximaciones a la filosofía. Pero aquí están los temas esenciales. Borges es un poeta simbólico, es un poeta que trabaja mucho con la literatura. En sus cuentos es común encontrar alusiones a otros textos, claro, a textos filosóficos o textos clásicos. Es muy común. Y cuando uno lee un libro de Borges y va a los prólogos, y a veces los libros tienen prólogo y epílogo, es como una pequeña biblioteca. Borges es simplemente un escritor extraordinario, un talento increíble. Yo lo escuché recitar poemas en alemán, en inglés. Es impresionante la capacidad que tenía para unir autores. Hay un libro que se llama Siete Noches. Si lo encuentran, léanlo. Son 7 ensayos maravillosos, impresionantes. Borges, de verdad, yo comenzaría, es lo que le digo a mis alumnos, entraría en él por el libro El Hacedor. Creo que es el mejor camino. Y este libro, como dije, reúne algunos de los temas fundamentales de él. Por ejemplo, el tema del doble, que está presente en toda su obra. Esto de ser uno y varios al mismo tiempo. Y de qué manera el doble se representa en su obra. Puede ser a través del sueño, a través simplemente de la invención del autor o de alguna jugarreta. Pero yo hablaba de las jugarretas cervantinas. Ustedes tienen ahí un ejemplo típico del doble, el desdoblamiento del personaje. Un personaje que es uno y es varios, como Quijote. Quijote es el de la primera parte, Quijote es el personaje de la segunda parte que lee al Quijote de la primera parte, pero Quijote es la novela escrita por Miguel de Cervantes, pero Quijote es el texto escrito en esta lengua árabe por Sidi Hamete Benengeli.
Quijote, son muchos Quijotes. Bueno, Borges trabaja esto, trabaja mucho el tema del doble, toda esta simbología, toda esta literatura vinculada con la propia literatura. Por eso se dice que es un autor inmanente. Estudiarlo es complicado porque hay que meterse en su obra y su obra nos lleva a una serie de otros autores. Es como una enciclopedia donde hay una nota, donde hay un nombre, pero ese nombre lo lleva a otra parte y uno está obligado a leer e investigar. A mí me sucedió cuando escribí la tesis de magíster sobre la literariedad en la obra de Jorge Luis Borges. Pero veamos algunas cositas de acá, de este libro. Hay un texto que tiene una página, media página, una página y media, 2 páginas y un poquito más. Se llama Everything and Nothing. Todos y nadie y ninguno, ¿no? Everything and Nothing. Y habla de Shakespeare. Habla de Shakespeare. Y dice que, bueno, todos sabemos que Shakespeare era un actor, un tipo dedicado, ¿verdad?, al teatro. Tenía un teatro, el Globo, ¿verdad? Y bueno, y Shakespeare estaba acostumbrado a representar a muchos, como son los actores. Un actor representa a este, representa al otro, y nunca es él, ¿no? Nunca. Pero un día se aburrió y, y bueno, dicen al final, voy a leer el último párrafo, dicen, después que cuenta toda esta historia, que es muy interesante en estas páginas, dice, la historia agrega que antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo, yo que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino. Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres muchos y nadie. Ustedes ven, amigos, que aquí hay un texto simplemente maravilloso. Es como imaginarse la situación. Shakespeare, ¿no? Y claro, vean bien, antes o después de morir, se enfrenta a Dios y le pide, Dios, yo que tantos hombres he sido, quiero ser uno y yo. Está cansado, ¿no?, de representar a otros y nunca ser él. Y la voz de Dios le responde desde un torbellino, que entre las formas, que él tampoco es, que entre las formas de su sueño estaba él, cuando él creó su obra. Ahí estaba él, como él creó la suya. Y que como tú le dices, al igual que yo, soy, ¿no? Entre las formas de mi sueño estás tú.
que como yo eres muchos y nadie. Entonces, claro, de repente el lector entra a un cuento de Borges y se siente un poco perdido porque ustedes ven en este último párrafo, hay un mundo que nos vincula con Dios, con la creación desde el punto de vista divino, desde el punto de vista del sueño, que es uno de los temas fundamentales de la obra también de Borges, el sueño. Más tarde, ¿verdad? La vejez, claro. Y todos estos temas están vinculados. Y ustedes ven cómo Borges trabaja con Shakespeare y en pocas líneas nos entrega un perfil, como diríamos hoy, ¿no? De quién es este escritor inglés, este dramaturgo famoso. Y cómo este Shakespeare, el hombre, el dramaturgo, el actor, el poeta, se encuentra en un momento, de acuerdo con este texto borgiano, Everything and Nothing, se encuentra en un momento con Dios, antes o después de morir, no importa. Y bueno, y resulta que Dios tampoco es, en cuanto a que es muchos y es nadie. Entonces este tema del doble que ya, fíjense que el tema del doble, larvariamente, está presente en el primer poema de Jorge Luis Borges cuando era un niñito, publicado en España, ¿no? Himno del mar. Himno del mar es el primer poema de Borges. Es el primer texto conocido. Oh mar, oh proteico, yo sé que vengo de ti. Es decir, está larvariamente el sentido de ser ese y ser otro. Y este tema, amigo del doble, no crean que está en Cervantes, está en Borges, está en Pirandello también, por ejemplo, un autor italiano, Luigi Pirandello, premio Nobel del año 1934, me parece. 6 personajes en busca de autor. El difunto Matías Pascal. Eh, hay un texto clásico de él también, Enrique IV, ¿no? Y después uno, mil y ninguno, un nombre por ahí, ¿no? Otro texto de Pirandello que tiene que ver con esto es una presentación. Es como, es una comedia que estamos ahí, improvisando. Esta es una improvisación. Y en muchos de estos textos está presente el doble. Entonces, claro, es un tema que ha apasionado a las culturas orientales también. Y en Borges es muy común este tema de el, el sueño, el tema de la vejez, el tema del doble, todo un episodio, un gran episodio del compadrito. Hay mucha literatura borgiana dedicada al gaucho. Es un autor de verdad, mucha filosofía en su obra. De repente usted lee, amigo, un cuento de Borges y bueno, ese cuento lo vincula con un ensayo filosófico o con un poema.
A mí me pasó cuando estudiaba la poesía de Borges para mi tesis y se me aparecían los cuentos. Y yo podía partir del cuento y llegar al poema, o a arte poética, por ejemplo, o a otro, como El Hacedor, que es un texto que está en prosa. Eso es interesante. El Hacedor, fíjense, el propio nombre ya lo vincula con un clásico, Homero. Homero es considerado el hacedor por, por definición. Homero, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, leería El Sur, la historia de Johannes Dallmann, El bibliotecario, un cuento extraordinario. Y ustedes lo pueden leer linealmente, ¿no? Pero también se puede leer de otra forma, como lo dice el propio Borges. Un día vamos a hablar del cuento El Sur. Lo vamos a comentar acá. Pero pueden leer Las ruinas circulares. Amigos, ustedes se van a sorprender la historia de este hombre que sueña con un hijo, crea un hijo, ¿no? Y lo va soñando vagarosamente, parte por parte. Lo sueña hasta que el hijo, bueno, aparece ahí, ¿no? Y ya y quiere ser autónomo este hijo y se va a vivir a las montañas, al otro lado, de donde este señor está, el soñador. Y entonces le avisan que donde su hijo está se está quemando. Dejémoslo hasta ahí. Por favor, lean ese cuento, amigo. Está en internet, Las ruinas circulares. Así se llama. Y quiero leer este texto para que vean. Se llama Borges y yo, aquí en el Hacedor también. Al otro, a Borges es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas. Vean, está diciendo las cosas de su obra, ¿no? De su poesía. La tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero estas páginas no me pueden salvar, porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre
un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de la mitología del arrabal a los juegos con el tiempo, otro de los temas importantísimos de Jorge Luis Borges, y con lo infinito, lo mismo, ¿no? Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y, y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. No sé cuál de los dos escribe esta página, Borges y yo. Esto es Jorge Luis Borges, una reseña, amigos, muy simple, pero que pretende hacerlo también de ustedes, que ustedes lo tomen. Comiencen por el hacedor, vayan a esos cuentos. El informe de Brody, las ruinas circulares, la casa de Asterión, el sur, y comenten. Están en internet. Bueno, amigos, espero que el apetito por Jorge Luis Borges se les haya abierto y busquen algunos de los textos que yo les he mencionado aquí. Gracias por su compañía y nos vemos ya el próximo sábado 28, si Dios quiere, en De Carreño a los libros. El like, amigo, y compartan el programa. Divulguemos la literatura. Chao, amigos. Que tengan un muy buen fin de semana.